tardes, mi nombre es Lorena Bustamante. Mi tema de tesis es la política de la Alianza para el Progreso en América Latina en los años de 1959 a 1970. Pero esta tarde les voy a presentar lo que estoy trabajando en la actualidad, que es la construcción del capítulo 2, que se titula La Alianza para el Progreso, un programa de cooperación regional para el desarrollo y bienestar social de América Latina en la década de 1960. El objetivo de mi capítulo es explicar qué fue la Alianza para el Progreso, cuáles fueron sus fundamentos y cómo se implementó en América Latina. Antes de continuar, me gustaría compartir un poquito lo que es el contexto de esta época, sobre todo para nuestros compañeros de la generación que vienen detrás de nosotros y pues para que puedan entender un poquito el tema. El contexto es la Guerra Fría, es un momento histórico donde los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se encontraban en la cúspide del poderío político, económico y militar, cuyo objetivo era conseguir y preservar lo que era la jerarquía mundial, pero sobre todo favorecer sus territorios, pero también sus áreas de influencia. Recordemos que al término de la Segunda Guerra Mundial las relaciones internacionales se reestructuraron, se reconfiguraron, el mundo se dividió en dos bloques, pero también surge el contexto, empiezan a emerger los países emergentes en Asia, en África y en América Latina. Pero es bien importante dejar claro que la América Latina ha sido el depositario más importante de las políticas exteriores de los Estados Unidos y bueno, un ejemplo claro de ello en esta época pues va a ser la implementación de la Alianza para el Progreso. ¿Qué pretendo con este capítulo? Bueno, lo que yo pretendo con este capítulo es establecer hasta qué punto y de qué manera la intervención de los Estados Unidos tuvo incidencia en el proceso de construcción y transformación en el desarrollo y bienestar de lo que es América Latina en la década de 1960, cuando sus intereses en realidad eran otros y ahorita les voy a explicar cuáles. La importancia de este tema. Bueno, yo considero que este tema es importante porque es necesario que nosotros entendamos la necesidad que ha tenido Estados Unidos de implementar una nueva política en este contexto. En la construcción de mi capítulo 1 yo explico, ¿verdad?, cuál ha sido las relaciones Estados Unidos-América Latina desde que Estados Unidos empieza a construirse como potencia, primero como una potencia imperialista, posteriormente como una potencia económica, luego militar y finalmente una potencia hegemónica. Entonces estuvo con sus políticas particulares hacia América Latina, pero ya en el contexto de Guerra Fría, pues entonces él se ve en la necesidad de implementar una nueva política y bueno, va a ser la de la Alianza para el Progreso, que más que nada yo la considero como una contraestrategia reformista, porque lo que se pretendía era apagar el creciente reformismo que ya estaba en América Latina a partir de la década de 1950 y pues que básicamente acabó de alimentarse con este evento que ocurre de Revolución Cubana. La Alianza para el Progreso es una política que se va a enfocar específicamente en la cuestión agraria y en lo que son los problemas sociales de América Latina. Bueno, la palabra de Alianza para el Progreso se va a escuchar por primera vez en el discurso inaugural del presidente John F. Kennedy el 20 de enero de 1961, cuando él toma protesta como presidente de la nación. Y pues llama mucho la atención porque él empieza a hablar acerca de lo que está viviendo en su contexto internacional, pero también a nivel hemisferio. Y bueno, él dice que se los voy a… ¿Mande? No, se los voy a leer en español. Dice, bueno, esta es nuestra traducción. A nuestras hermanas repúblicas del sur
Al sur de nuestras fronteras ofrecemos una promesa especial para convertir nuestras buenas palabras en buenos hechos, en una nueva alianza para el progreso, para ayudar a los hombres libres y los gobiernos libres en la fundición de las cadenas de la pobreza. Pero esta revolución pacífica de la esperanza no puede convertirse en la presa de las potencias hostiles. Que todos nuestros vecinos sepan que vamos a unirnos a ellos para oponerse a la agresión o a la subversión en cualquier lugar de las Américas y dejar a todo poder conocido que este hemisferio tiene la intención de seguir siendo el dueño de su propia casa. ¿Sí? Entonces nosotros aquí podemos ver cómo en realidad el objetivo de la Alianza para el Progreso, el interés de los Estados Unidos para implementar esta política es más que nada hacer una contención, un freno a lo que es el comunismo. Como les comentaba yo, estuvimos viendo que cuando estuvimos leyendo todo esto del antecedente de Alianza para el Progreso, porque es importante entenderlo para poder explicar y comprender mejor todo lo que envuelve lo que es la política de la Alianza para el Progreso, porque una de las cosas que también vimos es que mucha gente tiene confusión con respecto a lo que es Alianza para el Progreso. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, pero los antecedentes, yo les decía que pues empiezan a elaborarse a partir de la década de los 50. Yo aquí les pongo varias fechas y varios presidentes, si ustedes se fijan, pertenecen a diferentes países. Básicamente la mayoría son personajes de América del Sur. No les voy a contar todos porque por cuestión de tiempo, pero sí me gustaría, por ejemplo, compartir el caso de Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas, ¿verdad? Ellos, a partir de que ellos tienen el poder, ellos van a provocar, o más bien van a hacer propuestas alternativas a los intereses de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues ya no va a ver la conveniencia ahí, porque lo que ellos empezaron a proponer era, por ejemplo, la conformación de un nuevo bloque económico en el Cono Sur. Esto a ellos les permitiría tener el control del precio de las materias primas, decidir a quién venderlos, y definitivamente esto significaría terminar su dependencia con los Estados Unidos, cosa que a Estados Unidos pues no le parece, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver cómo empieza la construcción, la idea de querer ya esta autonomía de los Estados Unidos, que ya no tengan injerencia. Y bueno, ahora sí que la gotita que va a derramar el vaso, bueno, pues va a ser la Revolución Cubana más adelante. Pero esto nada más es como para mayor idea, ¿verdad? Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es Alianza para el Progreso. De acuerdo con la Carta de Punta del Este del 17 de agosto de 1961, la ALPRO, Alianza para el Progreso, yo la acorto así también. En algunos textos he encontrado que depende del país la acotan a su ver. Yo en los documentos oficiales lo encontré como ALPRO y así lo dejé, y dice que tenía como propósito aunar toda la energía de cada uno de los gobiernos latinoamericanos, para llevar a cabo un esfuerzo cooperativo que acelerara el desarrollo económico y social de los países participantes en ella, a fin de lograr un grado máximo de bienestar e igualdad de oportunidades. Lo que aquí se pretende es frenar el comunismo, pero a través de un programa que me va a permitir recibir un bien, la modernidad, el desarrollo, para que yo no voltee país latinoamericano a ver todas estas ideas comunistas. La Alianza para el Progreso es un proyecto que tiene una duración de 10 años. Es una inversión de 100,000 millones de dólares. Esto llama mucho la atención porque de estos 100,000 millones se pretende que salgan 80,000 de América Latina. El trabajo que va a hacer una vez que ya se implementó el programa y van a verse los frutos del desarrollo, de la modernidad, pues entonces de ahí van a salir los 80,000 millones. 11,000 se pretende que los ponga el gobierno de los Estados Unidos, 3,000 de la inversión privada estadounidense, otros 3,000 del capital privado y público,
de los países exportadores de capital y finalmente otros 3,000 de los organismos financieros internacionales. ¿Pero qué tenían que hacer los países de América Latina? Bueno, muy sencillo, ellos tenían que encargarse del diseño de un plan de desarrollo económico. Una de las cosas que más llamaba nuestra atención cuando empezamos a trabajar este tema de investigación era ver, bueno, de dónde vienen los ingresos, los dineros, cómo se distribuyen, por qué en un país, por ejemplo, se van a enfocar en la cuestión agraria, por qué en otro país se enfocan en la cuestión de educación, por qué otros en cuestión de vivienda, por qué en otros de salubridad. Bueno, aquí nosotros en los documentos oficiales que hemos encontrado nos dimos cuenta que cada país tuvo a su cargo el diseño de un plan de desarrollo económico donde ellos determinaban, presentaban a la ALPRO, a la Alianza para el Progreso, al comité, las necesidades que ellos consideraban siempre y cuando se cumplieran unas especificaciones que obviamente estaban siendo implementadas por la Alianza para el Progreso. Bueno, aquí lo más relevante, creo yo, y lo que va a ser el aporte de mi trabajo es el análisis de Alianza para el Progreso en México. Encontré muchos trabajos de investigación acerca de Alianza para el Progreso, pero principalmente en América Central y América del Sur, pero aquí en México no hay, entonces creo que ese va a ser el aporte de mi trabajo. Yo encontré aquí ya que México se encargó de elaborar el Plan de Acción Inmediata 1962-1964, fue creado por la Dirección de Planeación Nacional y la Comisión Intersecretarial de la Presidencia y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los organismos que nos facilitaron a nosotros el dinero fue el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia para el Desarrollo Internacional. Y aquí en México, quien se encargó de recibir ese dinero y empezar a distribuirlo conforme al plan que se había organizado fue Nacional Financiera, mejor conocida como Nafinsa. Lo que pretendía este programa en México era tener un alcance global de cobertura amplia que incluyera planes de sectores, así como planes consolidados con el sector público y privado. Aquí en México se organizó una comisión mexicana Pro Alianza para el Progreso y estuvo fundada y dirigida hasta 1964 por el licenciado Juan Sánchez Navarro y del 64 al 71 por el licenciado Ernesto Ayala Echavarri. Pero entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y tú piensas estudiar toda Alianza para el Progreso en México? No, yo encontré ahorita haciendo el trabajo de archivo el caso de 3 comunidades en Celaya, Guanajuato, que son La Labor, Estancia del Llano y Rancho Nuevo en Guanajuato. El comparativo, una de las cosas que llamó mucho mi atención el día de ayer con nuestros compañeros cuando les preguntaban sobre la cuestión de la comparación, es algo muy difícil. Por ejemplo, yo estaba tratando de ver con cuál país yo podría tratar de comparar que tuviera más o menos las especificaciones del programa que yo encontré aquí en México, porque encontré de Guatemala, tengo la información, de Brasil, de El Salvador, de Colombia y de Chile. Entonces creo que es un poquito complicado y pues esta es la parte que yo creo que me va a costar un poco más construir y es con la que voy espero terminar la construcción del capítulo 2 para el siguiente mes y empezar ya con la construcción del capítulo 3. Gracias.